Buenos días. Estamos en su programa Segmentos Sinodales. En el último programa empezamos a reflexionar sobre el instrumento Laboris del sínodo sobre la sinodalidad. Continuamos ahora y empezamos diciendo esto: la recuperación de la segunda parte del axioma, et approbarit debet, que significa que aquello que afecta a todos debe ser tratado por todos. A pesar de las limitaciones y resistencias, esta experiencia sinodal nos está ayudando a descubrir que es posible un nuevo modo de ser y proceder en la Iglesia. Podemos atrevernos a afirmar que si la sinodalidad es el camino que Dios espera para el tercer milenio, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras relaciones, los modos, cómo nos comunicamos y las estructuras en las que hacemos vida sean moldeadas por la sinodalidad, en cuanto ella es una realidad constitutiva de la vida, la organización y la misión en la Iglesia. Esto será cada vez más real en la medida en que el proceso sinodal continúe a empoderar a todos los fieles, especialmente los no ordenados, los laicos, los religiosos, que han sido muy excluidos como sujetos activos en la Iglesia, con derecho de palabra y deber de dar consejos. Si la sinodalidad es el camino que Dios espera para el tercer milenio, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras relaciones y los modos como nos comunicamos y las estructuras en las que hacemos vida sean moldeadas por la sinodalidad. Quizás esto ayude a superar el clericalismo enraizado en una cultura eclesial del silencio y del miedo a hablar, que no ha hecho más que abusar del ejercicio de la autoridad y ha negado toda posibilidad de ser escuchados y tomar consejos. Incluso tal cultura se ha justificado muchas veces aludiendo al famoso adagio medieval que dice que quien calla otorga. Pero se trata de un silencio obligado por el miedo a quien ejerce la autoridad. Tenemos que liberarnos de esto. Frente a esta tentación se propone una forma sinodal de la Iglesia que reconozca el derecho a la palabra, a la escucha recíproca como esencial y transversal a toda la vida y la organización eclesial. Viendo todo el proceso sinodal en su conjunto, podemos sostener que el punto culminante, no exento de complejidad, de la actual recepción de esta eclesiología es que abre la posibilidad de poner en práctica el principio clásico de la canonística medieval que reza: lo que afecte a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Durante las consultaciones y escuchas realizadas, se ha vivido la primera parte del axioma: lo que afecta a todos debe ser tratado. Sin embargo, la forma en la que ha sido concebida la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre, al integrar como miembros a un grupo importante de no obispos, antes votaban los obispos,
de no obispos que puedan votar, se abren las puertas para pensar en nuevos modos y procedimientos que permitan accionar la segunda parte del axioma, ya que en una iglesia sinodal no debemos decir solamente que lo que afecta a todos debe ser tratado por todos, sino también, y es muy importante, especialmente, que lo tratado sea aprobado por todos. Esto es lo que se está restituyendo. De aquí emerge la posibilidad de pensar la forma de una iglesia, toda ella sinodal, o de la sinodalización de la iglesia, como se explicó durante la apertura del sínodo. Este modo de proceder que emerge de la restitución de un paso fundamental mediante el cual el obispo de Roma, principio de unidad de todos los bautizados y de todos los obispos, recibiría un documento que manifiesta conjuntamente el consentimiento del pueblo de Dios y del colegio episcopal, ya no solo de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Sería un acto de manifestación del censo universal de los fieles, que sería también al mismo tiempo un acto de magisterio de los obispos dispersos por el mundo en comunión con el Papa. Antes de haber surgido esta novedad en el proceso sinodal, el reconocido teólogo Giacomo Cannobio había explicado con gran claridad y visión de futuro lo que esto implica para la vida ordinaria de una iglesia sinodal. Oigamos. Corresponderá entonces a los juristas regular los procesos mediante los cuales se pueda llegar a decisiones compartidas. ¿Qué órganos representativos imaginar? ¿Qué procedimientos poner en marcha para escuchar a todos? Pero esto solo podrá lograrse una vez que se acepte que todos tienen derecho a hablar en la iglesia, porque en todos, hasta que se demuestre lo contrario, habita el Espíritu. El antiguo axioma de tratar las cosas solamente a nivel interno, excluyendo a algunos, consagra no solo una necesidad de carácter jurídico, sino también una figura de iglesia. En este sentido, la sinodalidad no es simplemente el redescubrimiento de prácticas, más bien es el redescubrimiento de una figura de iglesia que reconoce y confiesa la acción del Espíritu que crea la concordia. Es decir, el resultado de la acción reconciliadora y unificada del Señor Jesús. Esto nos decía el teólogo Giacomo Cannobio en Un nuevo rostro de la Iglesia, Teología del Sínodo. A diferencia de la primera parte del axioma puesto en práctica, de la segunda parte es más compleja, porque supone crear una cultura de consenso eclesial de todo el pueblo de Dios a través de procesos orgánicos de interacción y comunicación entre todos los sujetos eclesiales, laicos, laicas, religiosos, religiosas, diáconos, presbíteros, obispos y el Papa, y a todos los niveles, diocesano, nacional, continental y universal. Es lo que se entiende al decir que el consenso sobre el documento no podría limitarse solamente al aprobado del obispo, sino extenderse
al pueblo de Dios, al que convocó de nuevo para cerrar el proceso sinodal abierto el 17 de octubre del 2021, haciendo memoria de la tradición para lograr una transición. Lo que va emergiendo a lo largo del proceso sinodal y se refleja en la naturaleza y el modo como fue concebido el instrumento de trabajo, no es nuevo en la tradición de la Iglesia, aunque sea extraño aún para muchos cristianos en la actualidad. Basta revisar uno de los principios que regía el ejercicio de la autoridad episcopal de San Cipriano de Cartago en el siglo III después de Cristo. Para este obispo, el consejo del presbiterio y el consenso de todo el pueblo configuraron el ejercicio de su autoridad. Nada, decía él, sin el consejo de ustedes, el consejo de la plebe. Así nos decía. No tomaba una decisión final hasta que no se lograra el consenso con todo el pueblo, como algunos obispos y algunos sacerdotes no hacen de este modo. Esto significaba que a veces tenía que repetir y repetir una y otra vez los procesos de consulta, escucha, discernimiento y elaboración de las decisiones. Cada proceso sucesivo llevaba a una nueva profundización y maduración de lo vivido y alcanzado previamente. Lo que va emergiendo a lo largo del proceso sinodal y se refleja en la naturaleza y el modo como fue concebido el instrumento de trabajo, no es nuevo en la tradición de la Iglesia, aunque sea un extraño para muchos cristianos en la actualidad que se han movido en una eclesiología antes del concilio piramidal. Podemos anticipar aquí que lo que hoy llamamos restitución es precisamente esto, las capacidades de decisión del pueblo de Dios en comunión con sus pastores. Este y otros ejemplos que encontramos en la forma de ser y hacer de la Iglesia del primer milenio, incluso en los modelos que existían de participación de la comunidad en la elección de sus obispos. No concebían la construcción del consenso eclesial como un proceso lineal, piramidal o desde arriba, sino desde abajo y de una forma poliéndrica que evitara toda homogeneidad. De esto podemos aprender mucho hoy para que los consensos eclesiales en una iglesia sinodal no sean elaborados solo por algunos o por uno, sino por todos, cada uno según su modo y meta de su parte, y según el principio de recíproca necesidad. Además, que los consensos no sean lineales y unidireccionales, sino circulares y procesuales, y que no solo tengan como punto de partida a las iglesias locales, sino que también regresen a ellas mediante la restitución o devolución de lo dicho por el pueblo. Esto permitiría hoy en día que se ejerza un acto de reconocimiento y testimonio público de las voces de los fieles, que tienen derecho a verificar lo recogido para discernirlo de nuevo hasta alcanzar el consenso total en el pueblo de Dios.
Esta es la implicación quizá más dificultosa que lleva el hecho de concebir el sínodo como proceso antes que como evento. De todo lo dicho, emerge la conciencia de que hay que renovar y repensar las estructuras de la Iglesia para responder a los desafíos del mundo de hoy, interpretando las señales y los signos de los tiempos. Y un paso para ello es la reforma del Código de Derecho Canónico. La síntesis continental de América Latina y el Caribe, citando lo que fue recogido en las consultas hechas por la Conferencia Eclesial para la Amazonía, la Red Eclesial Panamazónica y la Asamblea de la Región Bolivariana, expone este desafío que tenemos por delante y que se ha concientizado en las personas escuchadas a lo largo del proceso sinodal. Si el pueblo de Dios no fuera sujeto en la toma de decisiones, no hay sinodalidad. Y si el pueblo de Dios no es constitutivo de un organismo que toma decisiones para la Iglesia como un todo, tampoco este organismo es sinodal. El instrumento de trabajo recoge este llamado y sostiene que para constituir un espacio en el que la común dignidad bautismal y la corresponsabilidad en la misión no solo se afirmen, sino que se ejerzan y practiquen, es necesario que nuestras instituciones, estructuras y procedimientos sean signo de una iglesia sinodal en la que el ejercicio de la autoridad episcopal sea vivido como servicio interior del pueblo de Dios. Ningún fiel, incluyendo a la jerarquía como un Cristo fideles más, es dueño del Espíritu. Pues el Espíritu Santo no solo santifica y guía al pueblo de Dios a través de los sacramentos y ministerios, sino que también distribuye sus dones a cada uno como Él quiere. Lo hace apto y prepara para emprender diversas obras o servicios en beneficio de la renovación y la ulterior edificación de la Iglesia. Lumen Gentium 12. Para terminar, podemos afirmar que a la luz del proceso sinodal que estamos viviendo en la actualidad, vamos tomando conciencia de que el gran desafío de la Iglesia del tercer milenio será impulsar entre todos y todas una cultura eclesial del consenso total del pueblo de Dios y en consecuencia construir un nuevo modelo institucional y organizacional apto para la Iglesia constitutivamente sinodal. Sigamos caminando juntos.